¿Listo? Ok, algunos ejemplos de red de resistores en serie. Vemos aquí en la figura de arriba, puede estar de esta manera. Aunque se vea así, están conectados en serie. De esta manera, que es lo que estamos más acostumbrados a verlo como un circuito en serie, pues están todas así en línea, siguiendo una horizontal. Y este de abajo, si ustedes observan, también está en serie, o sea, no hay ningún componente conectado en medio de ellas. Nada más es una terminal, la terminal de R1, la del lado derecho está conectada a la del lado derecho de R3. No hay una otra conexión de R1 y R3, no están conectadas, entre ellas está la batería. Por lo tanto, todos estos componentes están conectados en serie. Así queda claro lo que es la conexión en serie. Sí, profe. Sí. Muy bien. El circuito en paralelo, como pueden observar, los circuitos se dice que están conectados en paralelos cuando ambas de sus terminales están conectadas a las dos terminales de otro componente, ¿verdad? Entonces, como podemos observar aquí, en R1 y R2 están conectadas ambas de sus terminales con las dos terminales que tienen, ¿verdad? O sea, R1 tiene dos terminales, las dos están conectadas a R2. O sea, en la parte de arriba están conectadas y en la parte de abajo también. Entonces, sus dos terminales están conectadas a las otras terminales del componente. Tenemos acá tres resistencias. Así que aquí R1 y R2 se le agrega una resistencia y como pueden observar también están conectadas todas en la parte de arriba, mismo punto en común, y en la parte de abajo también mismo punto en común. ¿Lo? ¿Listo? ¿Tienen alguna duda de cómo es la conexión en paralelo? No, profe. Ya quedó. Ok, hay aquí algunos diferentes conexiones de resistores en paralelo. Como pueden observar, en cada una de las figuras tienen siempre en común la conexión en común en las dos terminales de los resistores, ¿no? O sea, puede estar acomodada la resistencia como quieran, pero la terminal, la conexión de las terminales es lo que importa.
Tenemos en la figura esta de que tienen en forma de triángulo, la terminal que está hacia arriba están conectadas las tres. Y las de abajo están conectadas también las tres. Entonces, esto sería lo mismo si tuviéramos esta imagen de arriba o la misma imagen de acá del lado izquierdo. O sea, es simplemente que están inclinadas las resistencias A y C, pero se viene siendo la misma. Donde tenemos las dos, o sea, está conectada A y B aquí en este punto y A y B están conectadas también acá en este punto. Entonces, siguen estando conectadas en paralelo. A, B y C en la parte de abajo tenemos la terminal del lado izquierdo de las tres, están conectadas las tres. Y del lado derecho también están conectadas las tres. Entonces es una conexión en paralelo. ¿Dudas de cómo es una conexión en paralelo? Bien, hay algunas unas reglas que pudiéramos aplicar o que se pudieran identificar para saber los circuitos en serie y en paralelo, cómo es que son. Estas configuraciones básicas tienen pues esas reglas muy marcadas, ¿no? Para identificarlos. El circuito en serie, las caídas de voltaje, perdón, la suma de las caídas de voltaje es igual al voltaje total. Entonces, cada una de las resistencias que estén conectadas en serie van a tener una caída de voltaje. Al sumar cada una de ellas, pues va a ser el voltaje igual al voltaje que le estemos aplicando. O sea, aquí la ecuación esta aplicaría por un circuito de tres resistencias. El voltaje en R1 más el voltaje de R2 más el voltaje de R3 sería igual al voltaje total. Como ya se dijo, es un solo camino para la corriente, por lo tanto, la corriente viene siendo la misma en cada uno de los componentes, en cada uno de los resistores. Por lo tanto, I en R1, I en R2, I en R3 son iguales y es igual a la corriente total. Y la suma de las resistencias que estén conectadas en serie va a ser igual a la resistencia total. Si nosotros queremos saber cuánto es la resistencia total de un circuito en serie, lo único que tenemos que hacer es sumar sus resistencias. Si los resistores, supongamos aquí son 3 conectados en serie, los 3 son de 10 ohms. Para saber la resistencia total, nada más sumamos 10 más 10 más 10, pues son 30 ohms. No importa el valor que tengan, las se pueden sumar y nos va a dar el valor de RT. Para el circuito en paralelo, todos los componentes o todos los resistores comparten el mismo voltaje. ¿Por qué razón? Porque están conectados en paralelo. La misma terminal de un lado en común y la otra también en común. Por lo tanto, tienen el mismo voltaje. Y para cada rama de lo que se forma en un circuito en paralelo, pues va a tener una corriente que puede ser diferente. Entonces, la suma de esas corrientes nos va a dar a lo que es la corriente total. Si nosotros queremos saber cuánta resistencia hay en un circuito que está en paralelo, pues va a disminuir el valor de las resistencias que tengamos ahí. Si todas están en paralelo, el valor de la resistencia total va a ser menor al valor de la resistencia más pequeña. O sea, si tenemos una resistencia de 100, una de 1000, una de 2000, la resistencia total va a ser menor a 100. ¿Ok? Cópienlo eso.
¿Listo? ¿Ya quedó? También existen los circuitos mixtos que contienen pues, circuitos en serie y en paralelo juntos, ¿no? Un circuito puede ser grande que pudiéramos ver algunos componentes conectados en paralelo, algunos conectados en serie. Y pues ahí, dependiendo de la, perdón, que algunas de las reglas no se pueden aplicar, puesto que están conectados en las diferentes maneras. ¿Okay? Si nosotros vemos como ejemplo este circuito que tenemos aquí, podemos observar que tenemos un circuito mixto. No podemos decir que están en serie, no podemos decir que están en paralelo todo, puesto que son dos partes del circuito, ¿no? O sea, tenemos R1 y R2 conectados en paralelo y tenemos R3 y R4 conectados en paralelo. Si nosotros obtenemos una resistencia equivalente de esas, por ejemplo, pues la parte de arriba lo nombramos como RA y la parte de abajo como RB, entonces tendríamos ahora sí dos resistencias en serie, pero son las resistencias equivalentes de los dos paralelos que tenemos aquí. ¿Okay? ¿Sí entienden lo que está marcado ahí? ¿Sí me escuchan, verdad? Ok. Bien. Cópienlo. Tres pasos lista. Bautista. Presente. No hablaban. Blanco. Presente. Blanco, ¿usted no se conectó a la segunda clase del día martes? No, si es que solo me conecté como en la mitad de la clase, porque últimamente como que tengo problemas, algo así, porque se me fue el internet y también perdí pues otra clase aparte la de usted. Pues, Contreras. Presente, profe. Alex. Presente. Terres. Dijo Gutiérrez. Sí. Presente. Martínez de la Cruz. Presente, profe. Martínez Fuentes. Presente. Y de Ramírez. Presente. Mendoza. Presente. Jesús Antonio. Presente, profe Picón. James. Presente, profe. Dal. Presente, profe. ¿Tienen alguna duda con eso de los circuitos serie paralelo, mixtos? Yo, profe. Ok, muy bien, se acabó el tiempo de dudas. Fue hace rato que pregunté. Dígame, ¿cuál es la duda?
Sobre el circuito, donde está en paralelo, se hace lo que es en paralelo, luego ya se hace en serie, ¿no? Sí, primero se identifica lo que está en paralelo, Ujú. después qué es lo que está en serie, ¿va? Qué es lo que está en serie y luego pues que está en paralelo. O sea, primero hay que identificar las partes del circuito que estén en serie y qué es lo que está en paralelo. O sea, yo les dije, la parte de arriba, esta de aquí, se los circulo. Esto de aquí está en paralelo. Estas dos, R1 y R2. R3 y R4 también están en paralelo. Entonces son dos arreglos que están ahí, dos paralelos que pueden resolver y luego después están en serie. Y nos queda el circuito que tenemos del lado derecho. RA más RB. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mi parte es todo, profe. ¿Tienen preguntas? Bueno, yo sí tengo una. ¿Saben resolver? Digo, porque ya llevaron circuitos eléctricos, este lo debieron de haber visto. O sea, obtener la resistencia total de un circuito. Sí. Ok, muy bien. Si no hay más dudas, continuamos. El análisis de circuitos eléctricos y su simulación. Bueno, vamos a ver principalmente pues, cómo es el análisis del circuito en sí, para determinar los voltajes en las resistencias por medio del resistor de voltajes. Perdón. Profe, a nosotros lo que nos complicó fue sacar la corriente y la resistencia, pero con mallas. Ahí sí Lo vamos a ver más adelante. Ok, bueno, la forma simple o la más fácil de entender y más básica para lo que viene siendo una red divisor de voltaje es cuando se tienen dos resistencias conectadas en serie. Porque recordemos que cuando están conectadas en paralelo tienen el mismo voltaje. Cuando están en serie no necesariamente van a tener el mismo voltaje. Por lo tanto, sería un divisor de voltaje. Entonces, esta combinación nos va a permitir usar una regla, una ecuación para lo que viene siendo el divisor de voltajes y poder determinar o calcular las caídas de voltaje en cada una de las resistencias que estén en serie. Okay, tenemos ahí un circuito que tenemos conectadas en serie R1 y R2. Tenemos aplicado pues un voltaje BS. Entonces, recordemos una de las reglas de lo que es el circuito en serie, decía que la suma de todas las caídas de voltaje en un circuito en serie es igual al voltaje total. Para este caso, pues el voltaje total es BS, que es lo que le estoy aplicando. Entonces, BS sería la suma de R1 más R2. Y esto es por ley de voltajes de Kirchhoff. Bueno, sabemos que nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff, que la suma algebraica de todas las caídas de un voltaje en un circuito es igual a las elevaciones de voltaje o a la fuente, o la suma algebraica de todas el voltaje en un circuito es igual a cero. Entonces copien esto. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer.
¿Listo? Bueno, entonces, para llegar a obtener lo que viene siendo la regla del divisor de voltajes de una manera sencilla, pues tendremos que seguir lo que nos marca ahí en el procedimiento. Si la corriente fluye a través de la red en serie, o sea, simplemente es, si nosotros usamos la ley de Ohm, que corriente igual a voltaje entre resistencia, podemos obtener la corriente. Y dado que te estamos hablando que es un circuito en serie, pues ambas resistencias R1 y R2 van a ser igual en su corriente. IR1 igual a IR2, y se puede calcular la caída de voltaje para cada resistor. Entonces, R2 en el circuito en serie, como está en el circuito en serie anterior, podemos verlo de esa manera. Perdón, me equivoqué aquí un R2 y R1, pero bueno. Es R1 sería así de esa manera, tenemos que la corriente en R1 es igual al voltaje en R1 entre R1, esto es por ley de Ohm. Que por lo tanto el voltaje de la fuente entre la suma de las dos resistencias nos daría el valor de la corriente. Okay, recordemos que para obtener la corriente total tiene que ser el voltaje total entre la resistencia total. Por eso es Vs entre la suma de las dos resistencias. Entonces, por lo tanto, el voltaje en R1 va a ser el voltaje de la fuente que multiplica a R1 dividido entre R1 más R2. Esto únicamente aplica para dos resistencias, ¿ok? Divisor de voltajes, dos resistencias. Y para R2, pues es lo mismo, ¿no? Tenemos que la corriente en R2 pues va a ser igual al voltaje en R2 entre la resistencia R2. ¿No? Y si queremos obtener también de otra manera la corriente que hay en R2, tendríamos que dividir el voltaje total entre la suma de las dos resistencias. Y obtenemos pues la ecuación BR2 igual a BS por R2 entre R1 más R2.
¿Listo? No, todavía no. ¿Listo? Vamos a un ejemplo. Determine el valor BR1 y BR2 usando el voltaje, la fórmula del divisor de voltajes. Tenemos que nuestro voltaje de fuente son 45 volts, valor de resistencia R1 5 kilos y el valor de R2 7.5 kilos. Tenemos el voltaje para R1, usamos esta ecuación, BR1 igual a BS por R1 entre R1 más R2. Entonces multiplicamos 45 por 5 kilo ohms entre 5 kilo ohms más 7.5 kilo ohms, lo que nos da 5 entre 12.5 kilo ohms que multiplica 45 volts. Entonces es 45 que multiplica a 0.4 y nos da 18. 18 es el valor del voltaje en R1. Y para voltaje en R2 es casi lo mismo, simplemente multiplicar BS por R2 y dividido entre R1 más R2. Entonces multiplicamos 45 por 7.5 divididos entre 5 más 7.5. Entonces son 7.5 entre 12.5 nos da 0.6 y lo multiplicamos por 45 y nos da 27.
Si ustedes pueden observar, si sumamos 27 más 18, nos van a dar 45 volts. ¿Okay? La suma de estos voltajes, las caídas de voltaje, debe ser igual al voltaje de la fuente. En un circuito en serie. ¿Alguna duda, alguna pregunta? De mi parte no, profe. Muy bien, cópienlo. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien.
Vamos a ver, hacer unos ejercicios. Bueno, ustedes van a hacer unos ejercicios. ¿Resuelven eso? ¿Listo? No. Yo quedo todavía no.
Ya, profe, ya. Ah, en el 3 no les puse circuito. No es el circuito que debe de ir ahí. Tres no. Si me sorprende cómo es que resolvieron el 3, pero ahorita me dicen cómo. Ok. ¿Cuánto les dio el primero? ¿Les dio el primero? Traen ahora, chavos, ya no hablan, nadie no dicen nada. Está canijo esto, entonces. Ok, muy bien. Bueno, en el primero, el hecho que diga divisor de voltajes, suponemos que debe ser un circuito en serie. Entonces que determinamos el valor en R1. Si el voltaje de la fuente es 10 volts, el voltaje en R2 es 4.5, voltaje en R3 4.5. Recordemos que la suma de las caídas de voltaje en un circuito en serie debe ser igual al voltaje de la fuente. Entonces, si tenemos que Vs es igual a 10, entonces, ¿a cuánto sería igual? VR1 pues sería igual al voltaje de la fuente menos VR2 menos VR3. Entonces, esto sería igual a los 10 volts menos 4.5 volts menos 4.5 volts, y esto sería igual a volt. Dice, si un circuito en serie tiene 4 resistencias de 1 ohm, 330 ohm, 2200 ohms y 100 ohms, determina su resistencia total. Bueno, resistencia total para un circuito en serie, pues tenemos que sumar todas las resistencias, entonces tendría que ser 1 ohm más 2.2 kilos más 100, me faltó el 330, más 330. Entonces, sumamos todos esos, que nos debe de dar 2641, 1 más 330 más 2200 más 100, 2631, 2.631 kilo. Muy bien. Y el tercero, como les mencionaba, marcaba ahí que estaba diferentes corrientes, por lo tanto no se podía resolver, se tuvo mal el circuito que les puse ahí. ¿Por qué razón? Porque estaba un circuito en serie y el circuito en serie tiene la misma corriente en cualquier resistencia y les había dado valores diferentes. Entonces, en un circuito en paralelo, pues sus corrientes son diferentes. Entonces, bueno, ya que nunca pregunta nada ni dice nada, continuamos. Es lo mismo
Esto se supone que ya lo saben, pero igual lo vamos a ver. Los circuitos en serie pues consisten en un número de elementos que tienen sus perdón, conectados uno a uno. O sea, cada terminal está conectada a otra terminal de otro componente. Y pues consta de cualquier número de elementos unidos de sus puntos terminales o de sus terminales, proporcionando al menos un camino cerrado a través del cual puede fluir la corriente o la carga. Ok, la corriente es la misma a través de los elementos en serie, que es lo que ya habíamos estado hablando con los diapositivos anteriores, y el hecho de que la corriente sea la misma a través de cada elemento, como está en la figura número 5.4, permite el cálculo directo de voltajes a través de cada resistencia usando la ley de Ohm. ¿No? Quiere decir que si tenemos que el voltaje en V1 pues va a ser igual a corriente por R1, voltaje 2 sería la resistencia 2 sería igual a la corriente por R2. Y si tuviéramos más resistencias, voltaje 3 igual a corriente por R3, y así hasta Bn igual a corriente, sería la misma corriente porque está en serie por Rn. ¿Qué quedó? Bueno, lo que ya estamos hablando de la resistencia total del circuito en serie se suma. Y por ejemplo, en la figura 5.4, que es esta anterior,
nosotros veríamos la resistencia RT igual a la suma de R1 más R2. Para encontrar la resistencia total de n cantidad de resistores en serie, la ecuación siguiente es la que aplicaría, que es RT igual a R1 más R2 más R3 hasta más Rn. Tenemos n cantidad de resistencias, y en la figura 5.4 se puede redibujar como se muestra en la figura 6, ¿verdad? De que eliminamos lo que viene siendo nuestro voltaje. Nuestro voltaje, y nos quedaría nada más R1 y R2. Entonces, esto es lo que nosotros estaríamos redibujando nuestro circuito, y al hacer el cálculo de R1 más R2, nos quedaría una sola resistencia nombrada RT. Esto pues ya lo han visto, ya lo saben. Por lo tanto, mi corriente de fuente sería igual, o IS sería igual al voltaje que yo tengo entre la resistencia total. ¿Okay? ¿Una pregunta? No, profe. ¿Listo?
hubieran dicho que estaba en mute, no me había dado cuenta. Ok, tenemos ese ejemplo de encontrar la resistencia total de un circuito en serie, la corriente total o corriente de la fuente y los voltajes en R1, R2 y R3. ¿Cómo determinamos la resistencia total? Simplemente es sumar el valor de cada uno de los resistores o de todos los resistores. Entonces sumamos R1 más R2 más R3, que viene siendo 2 más 1 más 5, nos va a dar 8 ohms. Para determinar la corriente por ley de Ohm, tenemos que la corriente total o corriente de fuente es igual al voltaje total entre resistencia total. Entonces, en este caso sería a 20 volts entre 8 ohms y nos daría a 2.5 amperes. Para determinar el voltaje lo usamos también por ley de Ohm y tenemos que voltaje 1 es igual a corriente por resistencia 1, entonces sería 2.5 amperes por 2 y nos va a dar 5 volts. ¿Cómo estás, pa? Voltaje 2 sería igual corriente por R2, serían a 2.5 amperes que multiplica a 1 Cierto, ohm y feliz nos da cumpleaños, pinche 2.5 Isaac. volts. Saluditos, perro, era una broma. Y voltaje 3 sería la corriente Bien igual agüitado, mi 2.5 compita. amperes que Ah, multiplica mames, qué a chido. 5 ohms y Me nos encanta, daría ¿sabes qué? Me encantan los low riders. Nunca 12.5 tendría uno, volts. pero los riders Si se me hacen ustedes tan observan, bonitos si de ver, güey. sumamos esos tres voltajes, el 5 más 2.5 más 12.5 nos daría un total de 20 volts, que es el total del voltaje aplicado en el circuito. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pero es de tatuajes y así sale un poco de la cultura chicana. De los low riders está perrón, güey. Está perro el pedo, güey. Pero es una chulada, güey, los pinches carros. Me gustan unas obras de arte, güey. Jamás tendría uno, pero son unas obras de arte, güey. En fin, güey. Ándale, LA Original, gracias, Leps. Primera participación, muy bien atinada, te felicito, mi hermano. Está muy perrón. Solo falta Ice Cube, güey. Yo soy el único que no le gustaba Ice Cube. No sé, güey, nunca ni las Otra manera de determinar los voltajes en un circuito en serie es con la ecuación esa que acabo de escribir, que es BRX, el voltaje en X resistencia, va a ser igual al voltaje de la fuente, o sea, yo sé que es pilar porque que va a multiplicar a RX, a esa resistencia donde queremos determinar el voltaje entre la resistencia total. Por ejemplo, para BR1 necesitamos saber, perdón, para R1 necesitamos saber su voltaje, pues multiplicamos el voltaje de la fuente, que son 20 volts, por el valor de R1, que son 2 ohms, y lo dividimos entre la resistencia total. La resistencia total son 8. Nosotros hacemos esa operación de 20 por 2, 40, entre 8, pues 5 volts. Y para BR2, 20 por 1 entre 8, pues nos daría los 2.5. Y para BR3 sería 20 por 5 entre 8. Nos daría 12.5. Esa otra manera es la que se puede aplicar para voltajes en resistores en serie. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y el verga ahí está, mira, libre. No, profe. Como si nada, güey. Pero esos güeyes eran gangsters, tal cual. Ok, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos en la siguiente clase. Se les va a asignar una tarea para el día de mañana que es asincrónica. O sea, vaya, el auge de estos güeyes fue cuando Ok, profe. Ya después Nos vemos, cuídense. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nada que ver. Después ya se metió, güey. Sí, eran pues todos, güey, eran pinches